En un tutorial previo de After Effects veíamos cómo hacer este efecto de Watercolor Reveal. Hoy vamos a completar el tutorial. Vamos a mostrar cómo se hace este brochazo donde aparece un texto. Quedaros y os enseño. No dejéis de ver el tutorial previo que os comentaba, donde aprenderéis muchos trucos. Aplicando técnicas en Photoshop conseguíamos una imagen PNG para llevar a nuestro After Effects. Con la combinación de varias copias de este PNG creábamos una dinámica bastante orgánica que nos ayudaría a hacer el reveal objetivo. Igualmente aprendemos una técnica para convertir una imagen en dibujo de una forma procedimental. Conseguido este efecto, simplemente tendríamos que aplicar y utilizar ahora la dinámica orgánica que habíamos preparado previamente para conseguir ese efecto de revelación desde un dibujo hasta una imagen normal. Posteriormente añadiremos una dinámica de varias manchas cambiando variables como la rotación, la dimensión y el color. Conseguido el Watercolor Reveal, simplemente tendremos que cambiar nuestra foto original para aplicarla a cualquier otra foto. En primer lugar vais a Google, escribís brochazo PNG y buscáis una de las imágenes que os aparece. A mí me gusta esta. Fondo invisible, botón derecho, guardar imagen como, la guardáis en vuestro directorio y la tenéis localizada. Abrimos nuestro After Effects y aquí tenemos importada nuestra imagen PNG. Simplemente la arrastramos a este iconito de aquí para crear una nueva composición. Situados en la capa, presionamos S para ver la variable dimensión y ponemos al 60%. Recordad que si dais aquí veis el fondo invisible, aunque lo veáis negro. A continuación, con control mayúsculas C, precomponemos esta capa y le llamamos a la composición Paint. Tecla tabulación para quitar ese mensaje y duplicamos la composición tecleando control D. A continuación vamos a seleccionar la herramienta pluma. Nos tenemos que asegurar que estamos en la composición duplicada y nos vamos a crear una máscara en esa composición duplicada. Cliqueamos 4 puntos aquí en esta esquina y vamos a animar esta máscara. Para ello estamos en el segundo 0, desvelamos todas las variables y hacemos clic en el relojito de trazado de la máscara. Nos desplazamos al segundo 1, control presionado y seleccionamos este punto y llevamos este punto al final del brochazo, ahí, este punto también, ahí, siguiendo un poco la diagonalidad del propio trazado. Desde el segundo 0 al segundo 1 tenemos que crear más fotogramas clave, pero siguiendo un criterio fundamental. Me desplazo un poquito en la línea de tiempo y voy a mover los vértices de la máscara de tal forma que la arista de la derecha de esa máscara quede perpendicular al borde superior del brochazo. Me desplazo un poquito antes y muevo los vértices para que esa arista quede perpendicular al borde superior del brochazo. Ese es el criterio, porque así más o menos vamos a respetar lo que sería la trayectoria o la diagonalidad del brochazo. Insisto, la arista debe estar perpendicular al borde superior del brochazo y yo creo que estamos respetando la trayectoria adecuada de lo que sería el brochazo o el splash. Ahí, más o menos, como veis, perpendicularidad al borde superior del brochazo. Cliqueo aquí para ver el fondo invisible, me desplazo más o menos hasta la mitad del trazado, ahí, y en la capa subyacente aplico un mate de seguimiento. Doy aquí y doy mate alfa. Y así veo el brochazo cortado, pero voy a difuminar en el calado a 150, ahí está difuminado, y si queréis en la expansión voy a ponerle 27 o 30. Y ya el trazado no queda tan cortante. Busco la paleta de efectos predeterminados y escribo rugosos, porque busco un efecto que se llama bordes rugosos y lo arrastro a la capa donde estoy. Veis el efecto que me ha hecho, pero voy a cambiar las variables para crear un poquito más de efecto de trazado de brocha. Voy a la intensidad del borde 10 y por ejemplo, no sé, la escala 50. Luego podréis seguir jugando con las variables para conseguir vuestro efecto, el preferido. Por ejemplo, el tipo de borde, podéis cambiarlo a puntiagudo, pero a mí, por ejemplo, me gusta más el rugoso. Es momento de añadir nuestro texto. Para ello voy a cerrar aquí y voy a hacer clic derecho en la composición, aquí, nuevo, texto. Voy a escribir un texto, hago doble clic en la capa texto y pongo brocha. Yo he utilizado una fuente Harvest. Vosotros utilizar la que os convenga. Voy a darle a este iconito para ver el fondo negro, aunque ya sabéis que no es fondo. Nos desplazamos hacia adelante para ver todo el brochazo. Y, importante, situados en la capa texto, selecciono herramienta pluma y creo un trazado. Hago clic aquí y sin soltar arrastro para crear esa curva. Ahí, más o menos siguiendo la trayectoria del brochazo. Ahí, más o menos,
Bueno, vosotros lo mejoráis tranquilos en casa. Desplegamos las opciones del texto y vemos aquí texto y opciones de trazado. En esta lista que veis aquí seleccionaremos máscara 1 y nuestro texto se ha alineado con el trazado. Tecleamos R y vemos las variables de rotación. Rotamos nuestro texto y nuestro trazado también rota con nuestro texto. Posicionamos más o menos para que el trazado coincida con el desarrollo del brochazo. Más o menos ahí. Lo hacéis tranquilamente, yo voy a intentar posicionarlo. Yo creo que así estaría. Vamos ahora a crear el efecto de aparición del texto de acuerdo con la aparición del brochazo. Nos situamos en la composición subyacente al texto, control D para hacer una copia y la movemos encima del texto. Y el mate de seguimiento de la capa texto lo vamos a poner en mate alfa. Así veréis cómo ya el texto aparece con la misma dinámica que la brocha. Vamos a ver las opciones de máscara justamente de esta composición. Vamos a la extensión de la máscara y en lugar de 27 que teníamos, vamos a bajarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2, para que el texto se revele quizá un pelín más tarde que la brocha. Ahí, ahí, ahí. Parece que pintamos primero y poco a poco va saliendo el texto. Me sitúo en el efecto de bordes rugosos de la composición de la brocha. Voy a edición, voy a copiar este efecto para posicionarme en la capa texto y pegarlo. Para ello voy a edición, pegar o con control V también conseguiría lo mismo. Ya tengo ese efecto rugoso tanto en la brocha como en el texto. Llegados a este punto tenemos que hacer un previo para ver qué animación hemos conseguido. Más o menos voy a ver la pantalla completa, ahí, y voy a darle el render previo. Y esta es la dinámica. Yo creo que de momento vamos bien, pero tenemos que aplicar algún otro efecto. Para ello lo que voy a es a seleccionar todas estas capas de esta composición y voy a precomponer con mayúsculas control C, precompongo y le llamo a la composición rampeo. Con esto voy a alterar la velocidad de la animación que ya tengo creada. Para ello, clic derecho en la composición, tiempo, activar rampeo de tiempo y tengo un fotograma clave ahí. Me voy un poquito para adelante, ahí, antes de que aparezca el brochazo, hago clic aquí en fotograma clave y ese es el punto de partida. Me voy a desplazar hasta que el brochazo acabe, más o menos ahí, y tecleo N para cortar el tiempo de previsualización. Me voy un poquito antes, ahí, más o menos, y ahora voy a fijar un fotograma clave del rampeo, ahí. Ese fotograma lo voy a mover hacia la izquierda, de tal forma que lo que ocurre en ese fotograma va a ocurrir mucho antes. Como veis, al principio el reveal va muy rápido y luego en un momento va a velocidad normal. Eso es el rampeo. Muchas gracias por ver el vídeo y suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Compartir este vídeo y me hacéis un favor, dejadme vuestro comentario y vuestro like. Si queréis compartir vuestras cosas en mis redes sociales, mirad la descripción del vídeo. Hasta luego.